Bueno, a ver si probamos ahora. Lo tengo a Juan Ignacio en línea acá, que me irá avisando si transmite o no transmite. A ver. Bueno, se escucha bien y transmite. Avanzaremos. No sé. Yo sigo sin ver los comentarios aquí al costado. Claro, él me iba haciendo, Juan Ignacio, que iba intercambiando, me iba haciendo las preguntas de rigor, pero en verdad no hay nada distinto en cuanto a configuración y esas cuestiones respecto de las últimas veces que trabajamos, o sea, de las veces anteriores. O sea que, a ver, ahí me aparece un comentario. Bueno, por fin. Bien, bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es, la verdad, muy extraño, que yo le decía, no cambió configuración, no cambió nada. Recién lo último que me había pasado es que, bueno, tuve que reiniciar la máquina porque se tildó el navegador, que uso Chrome, digo, porque vienen las recomendaciones, ¿no? Pero bueno, no había en esencia nada distinto, pero en algún lugar estaba el inconveniente, la verdad no lo sé. Este, Me reía, porque encima es una computadora bastante nueva esta, con lo cual, bueno, no me gusta nada que me dé estos problemas. Pero bueno, arrancamos, compañeros, ¿les parece? Tiremos algunos encima. Hoy tenía bastantes cuestiones que quería comentarles. Eh, Vamos a ver, no sé, si están más o menos con tiempo, trabajamos un poco y escuchan lo que tengo para comentarles y digo, respetamos la metodología de trabajo de las veces anteriores. Voy más o menos diciendo lo que tenía pensado y después, en todo caso, si todavía están ahí, hacemos algunas preguntas. ¿Eh? Vamos a hacer así. Porque de hecho, a mí me parecía, espera, no sé si se llegó a escuchar en algunos de los intentos anteriores de transmisión, que me había encontrado con algunas consultas en el grupo que me resultaban interesantes, sobre todo como para retomar algunas cuestiones, pero además porque habilitaba otros temas. Cuando en estos días yo volví a repasar el texto de Rose, eh, para hacer un recorte, bueno, para refrescarlo, pero también como para elegir algunas cuestiones, volví a lamentar no contar con lo presencial como para hacer alguna clase de intercambio, porque bueno, lo que les decía la vez pasada, son de esos textos que habilitan la discusión y que se hacen más ricos cuando uno los puede charlar. Porque además eso no solo abre la posibilidad de muchos temas interesantes, sino que eh, señala algunas cuestiones claves de lo que es el trabajo durante el año después en la materia, ¿no? O sea, como que hay cuestiones que se retoman verdaderamente. Eh, Después vamos a ver, porque había llegado también otra consulta sobre una dificultad en cuanto a bajar el material de estudio del creo que era el de Rosa Huertas y Blanco, si bien no estaba muy claro en la consulta. Después, en todo caso, díganme si hubo algún inconveniente y veo si lo podemos poner acá también. ¿Eh? Si hubo, si hubo otros y otras que han tenido ese inconveniente para conseguir el texto, y bueno, cualquier cosa lo subimos acá. De todos modos, lo que hoy yo tenía pensado hablar, no sé si vamos a llegar a lo de Rosa Huertas y Blanco. ¿Ve? Porque, bueno, porque surgían ahí algunas cuestiones interesantes que, si bien no me quiero extender mucho, ¿no? Bueno, por las diferencias en cuanto a cómo se compromete la concentración en el trabajo virtual, bueno, sí me parece que hay algunas cuestiones importantes. Sin más dilaciones, compañeros, voy a tomar, puede parecer un poco fuera de contexto, pero me parecía interesante. Fuera de contexto digo porque los hice comenzar media hora más tarde, pero me parecía interesante porque yo me encontré con dos consultas hoy a la mañana cuando entré al grupo,
que me parecían muy valiosas para retomar. Una de ellas, la voy a mencionar aunque sea brevemente, porque una de ellas hacía una referencia a la cuestión de la identidad, que en verdad es una temática que a mí me interesa mucho, ¿no? Que vengo estudiando, que vengo investigando, y bueno, en verdad yo leía, no solo me parecía pertinente, sino que de algún modo también me entusiasmaba y agradecía la posibilidad de hablar un poco de ese tema. No voy a, no voy a poder hablar mucho. Ustedes me dirán, en todo caso lo retomaré. Con esta demora me da como un poco de cosa avanzar con ese tema, pero en todo caso sí voy a decir que esto que señalaba Pablo, miren, me decía ahí en el comentario que en verdad dejó para todo el grupo, decía, pensaba que la historia es parte de la identidad y en cierto sentido quien escribe la historia oficial define de cierto modo la identidad de todos aquellos que adhieren a ese pasado. Ahí está, Pablo volvió a colocar la consulta ahí. Me parecía muy interesante esa temática, pero en más de un sentido, digo, no solo, fundamentalmente porque me daba la posibilidad de hablar de un tema que a mí me interesa mucho, sino porque, si bien está alejado de la temática de nuestra materia, tampoco tanto, porque se trata de algún modo de nuestra identidad como profesionales, ¿no? Por eso tenía varias cuestiones para decir. En todo caso, lo que sí voy a afirmar es esto: yo coincido plenamente en que la historia es parte de la identidad, ¿no? Que no hay identidad sin historia. Esto en todos los sentidos que ustedes lo quieran pensar, ¿no? Pero de todo modo, me parecía importante retomar, porque creo que vale la pena, para lo que estamos trabajando, el concepto de identidad que maneja un filósofo francés contemporáneo, ya falleció, pero es de nuestra época, que es Paul Ricoeur, que no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, pero que define la identidad, o sea, el modo de abordar la identidad es a partir de lo que él entiende como identidad narrativa, ¿no? Que para decirlo brevemente, ¿no? Como el modo en que filósofo encuentra de resolver las múltiples paradojas, impases y contradicciones que hacen al concepto de identidad, ¿no? Y que hacen digamos, a la solidez que se le pueda aportar a aquello en lo que se deposita, lo que tiene que ver con la identidad, Ricoeur lo sitúa al nivel de los relatos, ¿no? Por eso esto de la identidad narrativa, que no sé si llegué a decirlo, ahora pienso. La identidad narrativa lo que hace es depositar la consistencia que hace a la cuestión de la identidad en la dimensión de los relatos. Básicamente, para hacerlo de manera sencilla, lo que dice Ricoeur es que nosotros nos reconocemos en los relatos, o sea, depositamos nuestra identidad en los relatos que construimos y modificamos a la vez sobre nosotros mismos, ¿no? Como que ahí, en esa dimensión del relato, que ojo, el relato para Ricoeur, o la narración, no es simplemente una referencia literaria, por decirlo también brevemente, ¿no? Para Ricoeur, la narración, o sea, el acto de narrar, es la manera en que el ser humano puede acceder a la temporalidad, ¿no? Como si yo le dijera que para Ricoeur el tiempo es una cuestión tremendamente abstracta, ¿no? Que no puede ser captada por la humanidad si no es a partir de la dimensión del relato, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa esto del relato para Ricoeur, y hay algo ahí, ¿no? En esto del relato que es como que es lo que termina dando consistencia a la cuestión de la identidad, ¿no? Entonces dice eso Ricoeur: nos reconocemos en los relatos que construimos sobre nosotros mismos. Y esto vale tanto para la identidad singular, o sea, de cada uno de nosotros, como de las identidades colectivas, de las comunidades, dice Ricoeur, ¿no? Entonces Ricoeur dice, es más, recuerdo casi la cita textual, esto: la comunidad se reconoce, ¿no? O sea, la identidad colectiva, la identidad de una comunidad, es efecto de la recepción y producción de los textos, de la recepción de los textos que ella misma produce, ¿no? O sea, una comunidad produce textos y recibe textos, ¿no? En una especie de circuito que tiene que ver con la transmisión.
Y en esos textos está la identidad de esa comunidad. Digo, me parece que tenía algo que ver, terminé haciendo un resumen que la verdad no sé si se entiende bien, esperemos que sí, digo, pero hay algo en esto de esa recepción, esa producción y recepción de los textos, que bien podría referirse o bien se podría aplicar a lo que hace a la historia de nuestra disciplina, a lo que hace a la historia de la psicología y a nuestra identidad, si ustedes quieren, como psicólogos. De alguna manera, no estamos lejos en este punto de lo que veíamos la vez pasada cuando decíamos esto de que nosotros formamos parte, ¿no? Cada uno y cada una de nosotros, de nosotras, forma parte de esta historia que se sigue desarrollando, ¿no? A partir de cómo se articulan las transmisiones y de las elecciones que se van tomando, ¿no? Y que van como orientando el camino de la profesión en un sentido o en otro, ¿no? De algún modo, en todas esas cuestiones está el tema de la identidad. Bueno, hice un resumen, me hubiera gustado hablar un poco más, pero siento que el tiempo me apremia. Entonces, cualquier cosa lo retomamos en otro momento o más tarde en las preguntas, porque en verdad quiero pasar a la otra consulta que nos metía más en el texto de Rose. Esperen que la tengo acá. Nos metía más en el texto de Rose porque decía esto como que volvía sobre la cuestión de la historia del presente, que es lo que hoy también vamos a continuar hablando, ¿no? Y sobre todo esto de la historia del presente en contra del presente, ¿no? Que la consulta tenía que ver si en contra del presente era o estaba vinculado a no tener en cuenta la relación de los factores que el mismo Rose establece. Bueno, en verdad, a lo que hace referencia esta historia del presente, ustedes piensen esto, los tres factores que se articulan, ¿no?, en la historia crítica son justamente aquellos que el mismo Rose señala como que hay que prestar atención para poder construir la historia de la disciplina. Y en contra del presente, en verdad, no tiene tanto que ver con esos factores como con el modo, veíamos la vez pasada, de articular la temporalidad que está en juego en la historia, ¿no? A ver, porque situémonos como diferenciando estas dos cuestiones que están en la frase, digo, el presente y el en contra. La vez pasada retomábamos esto del presente, justamente. O sea, pensar en una historia del presente es pensar que el presente está atravesado por lo histórico. Yo les decía la vez pasada, es como desplegar la temporalidad implícita en el presente, ¿no? Entonces, la historia no es solamente del pasado, o mejor dicho, no se trata de una línea evolutiva que comienza en el pasado y termina en el presente, sino en todo caso, como un primer paso, diríamos, una historia que comienza en el presente y va hacia el pasado, pero en verdad que abre la temporalidad o las distintas temporalidades, para que nos podamos entender, que están en juego en el presente. Y quizás esto de la apertura de las distintas temporalidades se entiende un poco mejor a partir de poder situar esto de ir en contra del presente. Hoy vamos a desarrollar un poco este ir en contra, a partir de lo que Rose mismo, ¿no?, va desplegando. Porque, en verdad, este ir en contra tiene que ver, en primer lugar, con no aceptar el presente como una evidencia innegable, ¿no? Ir en contra del presente tiene que ver con eso, con no aceptar, con cuestionar el presente. Digo, porque hay una frase, un giro que hace Rose en un determinado momento, a ver si encuentro el texto, sí. En una parte del texto, de hecho en la página 11, hace una afirmación Rose, que me parece que no solamente aclara esto, de ir en contra del presente, sino que además también marca uno de esos bastiones que van a ser muy importantes para el trabajo que nosotros hacemos y vamos a hacer durante el año, ¿no? Porque lo que dice Rose ahí es que la verdad, ¿no?, está, insisto, en la página 11 del texto, ¿no?, casi al comienzo de un apartado que se denomina regímenes de verdad, ¿no?
Este, y lo que dice Rawls ahí es lo siguiente: la verdad no es tan solo el resultado de la construcción, ¿no?, que es de lo que viene hablando, sino también del cuestionamiento. Esto de pensar la verdad, cualquier verdad, como resultado de un cuestionamiento, no solo me parece valiosísimo, no solo me parece a lo que apunta concretamente Rawls cuando habla de esto de ir en contra del presente, sino que además me parece que es una herramienta muy valiosa para, insisto, ciertos lineamientos que nosotros tenemos sobre el trabajo aquí en la cátedra, ¿no? Y que lo van a ver retornar, por ejemplo, cuando veamos Castoriadis. Lo mismo que este tema de la historia del presente, ¿no? Esto de pensar el presente atravesado por lo histórico, como algo inescindible de lo histórico. Pero esto de pensar la verdad como producto de un cuestionamiento, ¿no?, tiene que ver con eso. Se me ocurre esta idea de la aletheia, ¿no?, de la verdad como producto de cierto echarluz y de cierto develar. Es, si nosotros tomamos el presente como algo dado, incuestionable, ¿no?, como una evidencia inmediata, vamos a tener acceso a un cierto criterio de verdad. Si nosotros cuestionamos ese presente, en verdad el criterio de verdad se abre y nos encontramos con otro, ¿no? Si uno quiere, uno puede encontrar ahí la diferencia que intenta establecer Rawls entre la historia recurrente, ¿no?, y, o sea, este concepto que toma de Canguilhem, y otros modos de hacer historia, vamos a decir así, que de algún modo, entre los que está el que él mismo propone, pero que no se limita a eso. De hecho, una de las críticas que le hace Rawls a la historia recurrente tiene que ver precisamente con esto, con tomar el presente como una evidencia, ¿no?, de la que hay que dar cuenta a partir de ir al pasado y descubrir, ¿no?, cómo se llegó hasta ahí, ¿no? Pero lo que dice Rawls es que en verdad eso termina produciendo algo muy acotado y no deja de ser importante, pero para seguir definiendo esto de la historia recurrente, no deja de ser importante esto de que en algún punto se asemeja a la tradición, ¿no? O sea que no se trata tanto de explicar cómo se construyó ese presente, sino simplemente de justificarlo, ¿no? Como se trata de una evidencia, hay que dar cuenta de cómo se construyó, pero en el sentido, precisamente, no de interrogarlo, sino de justificarlo, ¿no? Es decir, esto es así porque se dieron este tipo de cosas. Pero lo que dice Rawls con este ir en contra del presente, ¿no?, ustedes lo van a encontrar con claridad, digo, este ir en contra del presente, que es parte sustancial de la historia crítica, ¿no?, o sea, de la modalidad de historia que él propone. Ustedes lo van a encontrar descrito así como con mucha claridad en la página 2 del texto, ¿no?, cuando dice que hay que tomar, ¿no?, al presente, es más, dice, la imagen actual de la disciplina, ¿no?, porque, bueno, él está hablando de la historia de la psicología, ¿no?, el presente, la imagen actual, como una reivindicación y como un problema a la vez, ¿no? Fíjense que eso ya de por sí es un desafío, porque a nosotros nos resulta más sencillo, ¿no?, situarnos en uno o en otro, o es una reivindicación o es un problema. La idea es, o sea, el a la vez, ¿no?, el tomar las dos cosas al mismo tiempo, nos representa ya de por sí un desafío, ¿no? Pero dice, como una reivindicación en el sentido de que es necesario analizar esa imagen, no verla como mito ni reflejo del pasado, o sea, correrse de la justificación de la tradición, sino observar cómo opera y cuáles son las funciones que actualmente tiene dentro de la disciplina. Y debe tomarla como problema en el sentido de que no se la puede utilizar como principio para nuestra investigación del pasado. Eso es valiosísimo. Ahí es donde termina de deshacer esta idea de la justificación, cuando dice que no se la puede utilizar como principio para investigación del pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hoy dice puede parecer marginal, ¿no? En un momento anterior era central, ¿no? La vez pasada mencionábamos algo de esto de la hipnosis, ¿no? Entonces nosotros podemos considerar, desde una perspectiva recurrente, digamos, que la hipnosis fue una especie de camino equivocado que tomó durante un tiempo la psicología o el psicoanálisis
y que por suerte, o sea, en algún momento se dieron cuenta de lo errado que estaban y volvieron a el camino principal. O uno puede atender a las razones por las cuales en algún momento pasó a la centralidad y en otro momento comenzó a ser marginal. Son dos caminos completamente distintos. Y precisamente la diferencia entre esos caminos está en este cuestionamiento, en este ir en contra de la imagen actual, ¿no? De tomarla como un problema, de cuestionarla. Hay, uno diría, como dos modos de pensar, porque todavía estamos en la dimensión, además de tratar de definir esto del objeto de nuestra disciplina, campo problemático si lo hay, ¿no? En el sentido de poder salir de esta idea, o sea, dar cuenta de esta crisis de la que veíamos con Caparrós, ¿no? Pero al mismo tiempo salir de esta idea, o cuestionarla, si ustedes quieren, de que el objeto es una cuestión ahistórica, ¿no? Una realidad que siempre estuvo ahí y que de lo que se trata es de descubrirla y describirla cada vez con mayor precisión, ¿no? Salir de esa idea y tratar de mostrar la historicidad que le es inherente, justamente para poder cuestionarla, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría, vieron que va tomando el texto algunas cuestiones de Bachelard, a mí se me ocurría dos modos, se me ocurrían, de pensar ir en contra del presente, ¿no? Se me ocurrían dos modos, porque uno es el que tiene que ver con lo que señala Rose de la construcción, ¿no? Y otro que no utiliza esta palabra, pero a mí pero sin duda está claro que a eso se refiere, algo que se podría poner a título de la confrontación, ¿no? O sea, este ir en contra tiene esas dos cuestiones. Lo que por un lado lleva a la vía de la construcción y lo que por otro lado lleva a la vía de la confrontación, ¿no? La cuestión de la construcción, fíjense, porque para eso, para poder situar esta cuestión de la construcción, se remite a Bachelard, ¿no? Y esta idea de señalar precisamente de que el objeto no es una realidad que se encuentra como ya dada en la naturaleza, sino que en verdad se trata de una construcción, ¿no? De algo que se construye. Y esto es interesante porque si bien va situando distintas polémicas y distintas confrontaciones, cómo eso, digamos, cómo hay algo ahí que no puede escapar de la batalla contra el positivismo, de lo que a mí me resultaba interesante lo que señala, por eso digo, para lo cual se vale de Bachelard, cuando señala que en verdad esto de señalar que el objeto es una construcción no es tanto establecer una crítica, ¿no? Sino precisamente definirlo, ¿no? A mí me parecía, es más, fíjense a todo lo que daría esto, ¿no? A la cantidad de discusiones o la cantidad de debates que se podrían plantear con lo que dice aquí Rose en la página 9 del texto, ¿no? Y en donde además aparece esta idea de la deconstrucción, ¿no? Palabra, bueno, que hoy volvió al centro de la escena, ¿no? Y que uno podría creer que acá Nicholas Rose de alguna manera cuestiona, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me interesaba retomar, o sea, sin entrar de algún modo en ese debate, lo que me parecía interesante retomar es esta idea de que pensar el objeto como construido, ¿no? No tiene que ver tanto con, fíjense cómo lo dice Rose, estorbar o demoler el proyecto de la ciencia. No se trata de ironizar sobre ese objeto ni tampoco de construirlo, sino simplemente definirlo, ¿no? El objeto es construcción. Y acá esta idea, ¿no? Bachelardiana, precisamente, de que el objeto se construye a pesar de la experiencia, ¿no? Ese a pesar me resultaba interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, a pesar de que eso está ahí, ¿no?
en contra de eso, ¿no?, aparece esta idea de la construcción del objeto, ¿no? Y que eso, sobre todo, esto bueno, porque avanza un poco Nicholas Rose en esta idea de, de mencionar el constructivismo, esto no es deslegitimar, ¿no?, al objeto, sino precisamente establecer las características principales del objeto. O sea, uno dijera, poder extraer de toda esta polémica positivismo-antipositivismo algo que Rose considera que indudablemente forma parte del objeto de la disciplina, que es su carácter histórico y su carácter de construcción, ¿no? Dice algo interesante acá Rose a propósito de esto, porque lo que señala es que la construcción no es una cuestión de discurso. Esto me interesa que lo subrayemos, hoy diremos algo, pero viene un poco en la línea, o sea, va señalando ahí una línea que estamos instalando, tratando de instalar, ¿no? En la misma página 9, Nicholas Rose dice que la construcción no es una cuestión de discurso o de lenguaje, sino que es una cuestión técnica y práctica. A mí eso me parece fundamental. Digo, me parece algo a subrayar del texto, ¿no? Acá, ¿se acuerdan cuando la vez pasada decíamos esto de que en la historia de una disciplina no se trata solamente de los textos, como no se trata solamente del intercambio de ideas o de una cuestión que se da puramente en el campo de lo conceptual, sino que además hay otras instancias que intervienen, ¿no? Hay cuestiones institucionales, de profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Algo de eso es lo que está implicado ahí, que vamos a seguir viendo, ahí donde Rose pretende subrayar esto de que la construcción no es una cuestión de discurso de lenguaje, sino una cuestión técnica y práctica. Entonces, ese ir en contra del presente, ¿no?, que podemos equiparar con a pesar de, ¿no?, que Nicholas Rose subraya de Bachelard, ¿no? Este ir en contra tiene que ver con señalar que el objeto no es una evidencia, la realidad no es una evidencia, la verdad no es una evidencia, ¿no?, sino que de algún modo es el resultado de una construcción. Pero eso, dice Nicholas Rose, en verdad no resulta suficiente. También hay que pensar, pero al margen, digo, también hay que pensar en la confrontación, ¿no? También hay que pensar en el combate y en la batalla. Pero esto no solamente en cuanto a las batallas discursivas. No se trata solamente de el positivismo o el antipositivismo, ¿no? No se trata de algo que solamente sea en ese plano, sino se trata de pensar, si ustedes quieren, por ahí me suena un poco exagerado, pero en pensar la realidad como resultado de un combate, o sea, casi lo social, ¿no?, como un campo de batalla, ¿no? Es un poco exagerado, pero acá me parece interesante, no me parece casual que Nicholas Rose termine hablando de violencia. Esperen que me ubico un poco en el texto. Bueno, cuando quiere salir de esto de la construcción, es que Nicholas Rose dice esto, o afirma esto que decíamos antes, de que la verdad no es tan solo el resultado de la construcción, sino también del cuestionamiento, ¿no? Y acá está, esto de que no se trata simplemente del debate positivismo-antipositivismo o de una cuestión que trascienda solamente, que suceda solo en el plano de los conceptos. Porque lo que señala aquí Rowley, y que me interesaría que subrayemos, es esta idea de que las batallas que se ponen en juego ahí, las batallas acerca de la verdad no son abstractas, ya que la verdad se encarna en las formas materiales. Esa me parece otra afirmación fuerte y otra afirmación que hay que tomar. ¿Por qué? Porque acá no está en juego, como le decía, una cuestión entre ideas o conceptos, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba cuando volví a leer esto, lo que está en juego hoy en día en cuanto a si las obras sociales reconocen o no reconocen las terapias virtuales, ¿no? Esto, estoy viendo que se corta.
No, algunos dicen que se ve bien. Bueno, retomo. Fíjense, ¿no? Este debate que de alguna manera se da hoy sobre si las obras sociales reconocen o no reconocen la atención virtual, ¿no?, de los pacientes. Esto es un combate sobre la verdad del tratamiento, si ustedes quieren, pero que se da en una forma material que trasciende, por así decir, el campo disciplinar específico. Me cuesta decirlo así, pero para que nos entendamos, digo, porque la disciplina también implica estas cosas, pero como para hacer ahí una diferencia arbitraria, el campo de lo puramente epistemológico, ¿no? O sea, la epistemología en verdad incluye esto, pero parémonos acá y hagamos como que se puede diferenciar eso. Ese es un debate que trasciende el campo epistemológico. O sea, es más, si nosotros a partir de ahí vamos a otros lados, esta idea sobre si las obras sociales permiten el tratamiento psicoanalítico por la duración, ¿no?, de los tratamientos y todo ese tipo de cosas, es un debate que hace a la historia de nuestra disciplina, hacia la verdad de un discurso, ¿no?, como puede ser el psicoanálisis, pero participa de la historia de la disciplina y se refleja en cuestiones bien puntuales como el acceso a la posibilidad de un tratamiento para un sujeto que tiene una obra social, el reconocimiento del trabajo profesional del psicólogo, ¿no? Toda una serie de cuestiones vinculadas a eso. O incluso, si queremos tomar otro ejemplo, el DSM, ¿no?, el Manual de Trastornos Mentales, bueno, el Manual de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, ¿no?, que ustedes conocen seguramente, que ya han escuchado hablar, quiero decir. Ahí hay algo más que simplemente una cuestión conceptual o de cómo se define un síndrome, ¿no? Eso es, o sea, lo que se desprende del DSM, lo que surge como consecuencia del DSM, son cuestiones de fragmentación y de establecimiento del campo social, ¿no? ¿Qué se considera dentro de lo normal? ¿Qué dentro de lo patológico? ¿Qué cubre una obra social? ¿Qué no? Hay como toda una serie de consecuencias que hacen a cuestiones bien concretas que se desprende de eso, ¿no? Que se desprende de el establecimiento supuestamente o en principio teórico que hace el Manual de Trastornos Mentales, ¿no? Se desprende, por eso digo, toda una serie de consecuencias bien concretas. Esto es pensar que las batallas acerca de la verdad se encarnan en las formas materiales, ¿no? Que es como si uno dijera, hay cuestiones que nos rodean y que uno en principio no, o que uno no asociaría automáticamente a la historia de la disciplina, ¿no?, porque está como acostumbrado a pensar que la historia de la disciplina tiene que ver con la lucha entre conceptos, ¿no?, y que de alguna manera son determinantes también, tanto una como la otra. Pero lo importante es poder ver que esa lucha entre conceptos no se da en un plano puramente intelectual, que también se refleja en cuestiones que hacen a la cotidianidad, ¿no? Entonces, hay una idea de confrontación que también está en juego en ese ir en contra del presente, ¿no? Poder cuestionarlo, poder interrogarlo, es lo que habilita de algún modo también, ¿no?, Eh, a establecer, bueno, en verdad siento que estoy diciendo lo mismo, pero a establecer la verdad de la disciplina, ¿no?, y cualquier verdad, llegado el caso. Bueno, yo siento que la clase de hoy salió como bastante accidentada. En verdad, como que en ningún momento me pude desprender de los problemas del comienzo, pero al mismo tiempo veo que ya que ya vengo hablando ya hace media hora, así que en verdad yo cortaría acá la exposición, digo, porque además ya son las 12:15, como para dar lugar a algunas de las preguntas que pueden, como decíamos, ir sobre el texto, sobre la exposición o sobre alguna de las problemáticas, ¿no? Y quedarían algunas cuestiones, pero sobre todo que tomaremos la próxima vez a partir de lo de Rosa Huertas y Blanco. Así que bueno, eso. Yo interrumpo acá la exposición y les leo. A ver si hay preguntas. Fue desordenada la clase de hoy, sí.
A ver, no estoy viendo comentarios acá, pero no sé si es el mismo problema de antes o no están haciendo comentarios. Vamos a ver. Profe, acá, Emilia, en relación a todo lo que habla de factores culturales y demás, ¿lo vamos a trabajar? Sí, lo vamos a trabajar. Yo estoy guardando el esquema general del texto para el final, porque si no nos quedamos ahí, ¿no? Es así, si yo digo, bueno, esquematizo algunas cuestiones, nos vamos a quedar ahí. Prefiero, lo que más pueda abrir, prefiero que sea de esa manera. Rocío pregunta, cuando se refería a que la verdad no es solo el resultado de la construcción, sino del cuestionamiento, ¿esto significaría que la verdad es como un producto del cuestionamiento? Sí, totalmente. O sea, es producto, diríamos, de la construcción y de esto que nosotros llamábamos confrontación, ¿no? O sea, producto emergente, si ustedes quieren, consecuencia, efecto, ¿no? Toda una serie de cuestiones de todo ese campo de tensiones que atraviesa lo disciplinar, ¿no? De todas esas confrontaciones que no son solamente las confrontaciones teóricas, ¿eh? No es solo la confrontación entre conducta o Gestalt, no sé, o conductismo y cognitivismo, ¿no? No es solo esa confrontación conceptual o teórica, es también, por ejemplo, cómo eso se refleja en lo que admiten o no admiten las obras sociales. Me voy a ese extremo como para señalar algo como mucho más inmediato, ¿no? Y que por lo tanto determinan o no, ¿no? El acceso a la posibilidad de un tratamiento. Esa convergencia entre todos esos distintos factores, ¿no? Es lo que termina arrojando, lo que termina produciendo lo que una sociedad entiende como verdad, ¿no? Entonces sí, es producto, emergente, consecuencia, efecto, algo de eso. Ir en contra del presente si no se está conforme con ese presente. Todo depende del punto de vista de cada uno. Sí, sí, claro, si no se está conforme con ese presente, uno nunca está conforme con el presente. O sea, en verdad estar conforme con el presente implicaría una aceptación absoluta, cosa que en verdad nunca es tan así, ¿no? Uno siempre está más o menos contento y más o menos descontento con el presente. Puede estar un poco más o un poco menos, y es cierto que si se está más desconforme, hay más chances de que, como es de que se lo cuestione. Pero en verdad está bueno como desplazar un poquito el acento. Primero porque el presente va a generar, nombra ahora presente, después le vamos a ir dando más conceptualidad, digamos, ¿no? Porque hay que meter también el concepto de institución, ¿no? Pero digo, el presente o la institución siempre va a generar mecanismos como para que esa conformidad aparezca. Pero en verdad, más importante que eso, ¿no? Con si uno está conforme o no está conforme con el presente, que insisto, igual es un elemento importante, más importante todavía es esta idea de que uno siempre cree que la cosa va por otro lado. Digo, pienso en el concepto, porque lo que vale considerar acá es esta idea de la alienación, ¿no? Ese es un concepto que vamos a retomar, sobre todo cuando trabajemos Castoriadis, pero que es lo que instala la posibilidad de cuestionar. Por eso digo, no solo la conformidad o inconformidad, o no solo esta cuestión de que el presente genera toda una serie de cuestiones como para que exista cierta conformidad, sino además, porque ahí se nos habla de las cuestiones del poder, bueno, ya las vamos a retomar, sino que además también está toda otra cosa de que siempre pareciera que la instancia de decisión está en otro lado y que uno lo único que tiene que hacer es padecer eso de lo que no está conforme. O sea, descubrir que la agencia de transformación también está en uno, ¿no? Esta cosa.
no entendí bien a lo que se refiere Rawls cuando habla de disciplinarización y psicologización. Vamos a llegar a ese punto. Eso lo vamos a tomar la próxima vez bien concretamente a propósito de lo que nos va a servir lo que plantea Rosa Huertas y Blanco, ¿no? En todo caso, lo que está presente ahí, vieron que hoy decía esto de cuestionar el presente, esto de decir por qué salir de la tradición, por qué lo que en algún momento fue central hoy es marginal o al revés. Bueno, ahí lo que vale es esta pregunta con la que de algún modo cerrábamos la vez pasada, cuando situábamos esto de que por qué si hubo un discurso sobre el alma durante tanto tiempo, por qué la psicología, como discurso unificado, digamos, es un invento reciente. O sea, ¿por qué se pudo vivir durante tantos siglos sin que sea necesario, ¿no?, que haya un discurso unificado? Con algo de eso tiene que ver con lo que trabaja Rawls a propósito de la disciplinarización y psicologización. Lo vamos a ver bien concretamente la vez que viene. Ir en contra del presente entonces implicaría esa construcción continua en cuanto a la historia individual y colectiva. Ahora que usted menciona la palabra emergente, ¿es una forma de complementar el concepto? Bueno, no entiendo lo de complementar el concepto, pero sí. La idea es pensar la historia como construcción, pero también como confrontación. Rawls habla de violencia, ¿no? Hay que tomar esto, bueno, literal. Hay que ver qué está en juego en esa violencia, ¿no? El sentido es violencia también. Yo recuerdo el título de un libro excelente de una psicoanalista que se llamaba Pierre Olanier, que se llamaba el libro La violencia de la interpretación, ¿no? Un libro que recomiendo desde ya, pero que toca temas que nos sacarían, pero reflexionemos en el título, y sí, toda interpretación es violencia, ¿no? Toda reducción a un sentido es un acto de poder, ¿no? No estoy tratando la violencia, pensémoslo sin apelar a la moral, ¿eh? Toda interpretación es violenta, o sea, hay una violencia que se ejerce, digo, para sacar esta idea que uno pueda tener por ahí de la moral, esta idea cargada de cuestiones morales, que es otro registro. Cuando el infans grita y la madre dice, tiene hambre, ¿no? Está violentando, o sea, está interpretando, por lo tanto está violentando, ¿no? Está imponiendo un sentido. Ahora, la imposición de ese sentido es necesaria para que ese sujeto sobreviva, ¿no? Entonces, hay que pensar también esta idea de la violencia, de lo que en estos textos se nombra como violencia, también un poco alejada, aunque la incluye, pero alejada de la agresividad o de la agresión física. La violencia también en este sentido, como imposición de un sentido, ¿no? Que todos aceptemos un sentido como válido. Hay algo de violencia ahí. Ahora vamos a retomar todo esto. Entonces, ir en contra del presente, la historia, tiene que ver con una construcción permanente, pero también con una confrontación permanente. Una confrontación, aunque más no sea de sentidos, que no es una cuestión abstracta del sentido, es bien concreta, bien en el sentido de lo que estábamos trabajando hoy. No, acá Cami hace una pregunta similar, pero agrega esto, no dar todo como válido, sino poder confrontarlo. Claro, pero recuerden esto, tampoco partir de la idea de que no es válido. Recuerden esto, tomar el presente como una reivindicación y un problema a la vez. Es válido, porque es presente y es actual y está ahí. No tiene por qué ser no válido. Es válido, es presente. El tema es interrogar cómo se construyó esa validez, en todo caso. Pablo, reflexionaba sobre la frase "la historia la escriben los vencedores". Creo que la cuestión es extremadamente profunda. Cuando el autor habla de guerra, no creo que exagere. En las manos de la historia está la posibilidad de moldear los modos de vivir y pensar de toda una comunidad. Sí, claro, sí. Bueno, hay unos trabajos de Foucault muy buenos. Creo que en el libro que antes se conocía como Genealogía del Racismo, y ahora lo volvieron a editar con otro nombre,
en donde Foucault trabaja esta vieja consigna de von Clausewitz, creo que era, cuando decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y Foucault la invierte, dice la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Sí, pero insisto que hay que pensar esa violencia en un sentido muy amplio, ¿eh? Por eso digo, los sentidos válidos son violencias también, pero son válidos y son necesarios. Insisto en esto, reivindicación, dice Rawls, y problema, a la vez, las dos cosas. ¿Puede dar una definición de historia recurrente? No pude escuchar esa parte. Bueno, en verdad, la definición de historia recurrente la da Georges Canguilhem, y lo que nosotros tenemos que pensar ahí es esta idea, ¿no? Fíjense lo que dice Rawls, usa ese término, Canguilhem, el de historia recurrente, para describir, no necesariamente de manera despectiva, la forma en que las disciplinas científicas suelen identificarse en parte con una determinada concepción de su pasado, ¿no? O sea, que la historia recurrente, tal como lo introduce Rawls acá, parece referirse a esa identificación con la historia. Comenzábamos hablando de la identidad, ¿eh? Comenzábamos hablando de la identidad y ahora nos encontramos con la identificación, ¿no? Por eso, hay cuestiones, hay afines, ¿no? Ahora bien, si ustedes quieren, podemos avanzar un pasito desde ahí y digo, lo que nosotros veíamos, y esta historia recurrente a lo que apela de algún modo es a la historia oficial, ¿no? A lo que se conoce como la historia de. A lo que se conoce como la historia de. Pero digo, cuando uno dice ese despliegue temporal que muestra cómo se fue avanzando sin ninguna clase de fisura hasta el presente. Esa historia que oficia como introducción a todas las temáticas. Ese modo de hacer historia que termina sirviendo más que nada para legitimar un estado presente de la situación, ¿no? Y que tiene una serie de consecuencias, entre las cuales Rawls subraya esta de presentar un objeto que es ahistórico. O sea, la historia sería la historia recurrente, pero, o mejor dicho, a partir de la perspectiva recurrente, la historia sería ese discurso que sigue un desarrollo temporal sobre un objeto que estaría fuera del tiempo. Es un modo de describir también la historia recurrente, ¿no? Cuando después Nicholas Rawls dice, en oposición a esta historia recurrente, a esta historia oficial, dice acá, está la historia que ha caducado, una historia de caminos falsos, de errores e ilusiones. O sea que la historia recurrente es una historia que reprime, deja fuera, expulsa, ¿no? Todos esos caminos falsos, errores e ilusiones. La historia oficial. Y si nosotros volvemos, la historia la escriben los vencedores. Este es el sentido que se termina imponiendo, ¿no? O sea, si en algún momento el DSM y toda esa visión sobre la enfermedad mental se termina imponiendo, ¿no? De la misma, totalmente, quiero decir, se termina aceptando eso como verdad, al mismo tiempo que las obras sociales deciden que la duración que tienen los tratamientos analíticos es inviable, no es económicamente rentable, y el psicoanálisis va a dejar de existir, o se va a transformar en un discurso sumamente marginal, ¿no? Del mismo modo en el que hoy uno recuerda, bueno, no sé, qué sé yo, pero la sugestión hipnótica, ¿no? Bueno, no hay más preguntas acá. La última era esta sobre la definición de historia recurrente. No sé si hay algo más que quieran que veamos. La vez que viene les prometo que empiezo con el esquema, pero así tomamos esta idea de, o sea, que elaboran Rosa Huertas y Blanco sobre formación discursiva. Esta dificultad para descargar los textos que mencionaba una compañera al comienzo, ¿la han tenido varios o varias? ¿Pudieron descargar ese texto o han tenido inconvenientes? Bueno, a ver, espera, porque acá hay más preguntas. Pregunto a modo de ejemplo, si se cuestiona algo que se impone como alienación, como verdad, ¿sería violencia un discurso que cuestiona ciertos puntos de esa verdad
a modo de crítica por un razonamiento diferente o perspectiva de ese relato del presente. Ejemplo, la política. Totalmente, Elizabeth. Pero no solamente, o sea, hay que considerar las dos cuestiones. Es el discurso que cuestiona la verdad y es la verdad. La violencia tiene que ver con el poder. Y recuerden esto que decía la vez pasada, ¿no? Cuando decíamos esto de que uno generalmente subraya como esos aspectos negativos del poder, ¿no? Que es represivo, que es prohibitivo. Y Foucault lo que dice es que en verdad, la característica principal del poder es que es productivo. El poder produce una verdad. Ahí está esta idea de la violencia. Cuando decimos que el poder produce verdad, ¿no? Es por medio de una imposición, de una violencia. Si es necesario, retomaremos en algunos momentos algunos conceptos de Castoriadis. Digo si es necesario porque no están necesariamente en la bibliografía que trabajamos, para poder situar esto con mayor precisión. Y la política hay que considerarla como otro de los elementos principales, no solo de esta historia, digo, que propone Rawls, sino además como uno de los lineamientos principales de esta materia. No vamos a definir ahora concretamente política, lo vamos a definir más adelante, pero sí que hay algo del sentido tradicional de la política, o lo que uno entiende como política, ¿no? Que hay que sacudir un poco. Primero porque hay que distinguir entre política, la política, digamos, lo político, que es otra cosa, y lo que aquí Rawls nombra, retomando a Foucault, como lo gubernamental, ¿no? Política, político y gubernamental, gobierno, digamos, hacen referencia a tres cosas que pueden estar relacionadas, pero que en principio son distintas. Como la política, en principio, si bien después lo vamos a retomar, hay que considerar, o sea, la política abarca e incluye todos aquellos aspectos que hacen a la vida en la polis, ¿no? Literal la definición. Pero cuando uno dice todos aquellos aspectos que hacen a la vida en la polis, ¿no? Se dan cuenta o puede percibir ahí que no se trata solamente de las cuestiones de gobierno, no en el sentido Foucaultiano, ¿no? Pero no solamente de la política de los políticos, ¿no? Sino que lo que hace a la vida en común en la polis. O sea que es mucho más amplio. Sol pregunta, en cuanto a lo que habló de pensar al objeto como algo que se construye, ¿el objeto podría ser también las intervenciones, cuestionamientos y confrontaciones con los factores externos que él después nombra? No sé si entiendo bien la pregunta. Pensar el objeto como construcción, concretamente, y ahí me parece que está claro lo de Bachelard. Digo claro porque ustedes, supongo que en epistemología sigue leyendo Bachelard, está esta idea de salir de la concepción del objeto como algo que está dado en la naturaleza. Es esa idea del objeto como construcción, ¿no? Y es esto que en todo caso veíamos la vez pasada, ¿no? De que los discursos producen verdades, pero también esto, que un discurso, a medida que va delineando el objeto sobre el que trabaja, le da existencia a ese objeto, lo construye. Yo lo saqué de acá el material, de un drive, dice Luciana acá. Bueno, después vemos si lo ponemos aquí mismo, vemos cómo hacemos. El material, recuerden que está, no voy a abrir la carpeta ahora, pues ya veo que se me desconfigura todo de vuelta. El material, recuerden que está en la página de comunidades de nuestra materia. Ahí se va subiendo también todo, se van subiendo los textos que trabajamos. Si hay varios que descubren que tienen este problema, lo publican en el grupo y bajamos, o sea, y publicamos el texto ahí. Hacemos así, o lo hacemos directamente. Bueno, después ven. Tenemos un ratito más por si hay alguna pregunta más.
Bueno, vamos a cerrar entonces por hoy. Yo, bueno, me quedé, si bien el intercambio, la verdad que estuvo bueno, en verdad siempre es mejor el intercambio, el diálogo, digo. Eh, yo me quedé con la idea de que fue como muy desordenada la clase de hoy. Yo les pido disculpas por todos estos inconvenientes del comienzo, por el retraso. Voy a ver cómo preparo la vez que viene para que no pase nada de esto y podamos comenzar en tiempo y forma, digamos, ¿no? Y que no los tenga ahí a la espera de cómo hacemos. Les pido disculpas sinceramente por todos esos inconvenientes y nos encontramos el jueves que viene a las 11, que me parece que en ese sentido no hubo problema, o sea que podemos replicar eso. Al mismo tiempo pienso que si encontramos que hay problemas con la herramienta, no sé, migraremos a otra plataforma, esperemos que no tengamos que hacerlo, pero pienso en eso. Digo, el jueves que viene a las 11 y terminaremos ahí algunas cuestiones de Rose y abordaremos algunas cuestiones entonces de Rosa Huerta Blanco, de metodología para la historia de la psicología. Cualquier cosa, cualquier consulta, ¿no? En el grupo lo pueden poner ahí. Por lo pronto me despido. Hasta la próxima. Nos vemos.